Necesito estar lo más cerca que pueda de ti y fundirme con tu espíritu divino y sentir que sí. Muy bien, ahí estamos. Muy buenas tardes, noches, días, donde estén, a la hora que estén viéndonos. En el caso de que nos estén viendo, si nos están escuchando, son apenas unos segundos pasados las 8 de la noche de este domingo, que para nosotros es de día porque grabamos este programa cualquier otro día a la siesta. Así que acá estamos. Estamos en el día de hoy con Pablo López, camiseta número 8, de 8-9, esa últimamente más 11, más 9. Sí, más 7. Polifuncional. Más 7. Sí, cuando ya sos polifuncional es como una marca. A mí me marcó el retiro. Bueno, personalmente me marcó. Cuando me pusieron de 3, después de 5, después de cualquier... Y ya está, yo dije, bueno, me tengo que ir. Lo voy a pensar. No, si te está pasando, yo no quería decirlo, porque si te está pasando, sepámoslo. Montserrat Bañuelos, desde el arte, la música, los medios, agendas y toda la parte de su mirada de todo lo que hacemos o lo que queremos hacer en Lo Último que Te Faltaba, y Miguel Ortiz, también desde Juntos y desde Proa y desde mis lugares, desde la web del interior incluso, y desde una experiencia también larguísima en medio de comunicación. Lo Último que Te Faltaba es una idea, una propuesta, un ensayo en vivo arriba de una mesa y con micrófonos delante, que trata de seguir preguntando, seguir el hilo de preguntas que viene haciéndose este Valle de Tras la Sierra desde hace por lo menos 20, 30 años, que es de dónde estamos, a dónde queremos ir, por qué lo queremos hacer, cómo defendemos nuestra forma de vida y cuáles son los límites entre defender un estilo de vida y mantener evolucionando ese estilo de vida. Y en esa pregunta dinámica, que me parece a mí pasa en Tras la Sierra, en muchos de los que la habitamos, está también quién conforma ese status quo o esa idea. Lo Último que Te Faltaba es una respuesta también a un capricho juvenil de tener... de que de repente, les cuento a ustedes, porque es algo que se repite en todos los programas igual, yo tenía a mi mamá que todo el tiempo me decía, es lo último que te faltaba. Por cualquier pavada que hiciera, o cualquier cosa compleja, es lo último que te faltaba. Chocaste el auto, lo último que te faltaba, ¿no? La primera vez que me encontró fumando un pucho. Lo último que te faltaba. Y es como una respuesta a eso, es como lo último que tenía ganas de hacer, y me parecía como que era simpático que los domingos a la noche termináramos preguntándonos estas cosas que yo personalmente me las pregunto mucho, que es esto de qué va tras la sierra, ¿no? Y ahí estamos. Este es el 4º programa que ustedes van a poder ver, así que se pueden mirar los otros, suscríbanse, pónganle me gusta, ayúdennos a crecer en YouTube en ese sentido, porque crecer en YouTube es también un poco crecer en la comunidad que vamos armando en base a Comechingones, comechingones.com.ar, que es la plataforma en donde estamos publicando todo este tipo de contenidos. Muy buenas noches, tardes, en realidad, a todos ustedes, porque te da todo el sol en la cara. De hecho, Monse, es complicado. Claro. Y empecemos por la E. ¿De qué va la E de Confundides? Mira, justo es un tema polémico. El día de hoy especialmente me llegó Mirá un vos. mensaje diciéndome, no uses así directamente, ¿no? Un imperativo, no uses lenguaje inclusivo. Algo que me llegó porque yo difundo en las redes un videíto promocionando el programa de radio El Grito. Entonces invito a todos a escuchar el programa y bueno, alguien se tomó el atrevimiento de imponerme que no lo use porque queda mal. Mira, estéticamente yo escribo, me gusta la poesía, me gusta la música, canto. Estéticamente, desde nuestra costumbre, creo, nos hace ruido. A mí me interesa la denuncia que implica la E, la visibilización, todo el tiempo de la transformación del lenguaje, que creo que es algo vivo. Creo que el lenguaje se va modificando según las necesidades de expresarnos, ya sea todos los dialectos de las zonas, ¿no? Hoy día, porque si vamos a hablar de la Real Academia Española, y seguramente que muchísimas cuestiones del chuncano de aquí, que cada vez me voy familiarizando más y realmente apreciando muchísimo el dialecto y todos los detalles que tiene para nombrar cosas que yo no conocía. Bueno, quizá no está eso contemplado en la Real Academia Española, sin embargo, ¿quién le va a decir acá a un lugareño o a una persona de las sierras que eso se dice o no se dice de esa manera, ¿no? Entonces, desde ahí lo mismo pienso,
que cuestiona ciertos conservadurismos y que denuncia y visibiliza para quien sea necesario visibilizar y quien quiera oír que oiga, como siempre, y el que no que se incomode, porque incomodar para mí es la primera instancia de la transformación. Tremendo. Desde mí, ¿no? Tremendo. Qué comienzo. Ahí está, está muy bien. Gracias, Monse. Porque Mirá. eso, tras la sierra con la E sería. Tras el cierre sería. Tras la cierre. Tras el cierre. Tras el cierre. Sí. Si molesta, si perturba, te hace pensar. Ajá. Aunque no quieras. Entonces, bienvenida, ¿no? Ese lenguaje. Después, no es que sea una cosa que por pensar de determinada manera o querer poner cierta discusión sobre la mesa la tengas que utilizar obligatoriamente, para nada. Yo lo uso, no lo uso, no me hago mucho problema, digamos, ¿no? Uh-huh. A veces lo uso, a veces no, hablo masculino, femenino, en cómo yo estoy en la radio cotidianamente, diariamente, y bueno, no estoy pensando en de qué manera voy a hablar. Hablo como te va saliendo. Hablo como me va saliendo. Pero bueno, ya si alguien te está mandando un mensaje para decir que no lo haga, de alguna manera, bueno, en esa molestia que sí, que visibilice lo que... Hay algo evidentemente que si molesta es porque siempre hay algo molesta, es que hay algo escondido. ¿Cuánto hace, Miguel, que trabajas con medios? En medios. Más de 30 años. Yo soy nacido y criado en Villa Dolores. Estudié en Córdoba 6 años y volví a Villa Dolores en el año 91. O sea, hace 31 años. Volví por 5 días y acá estoy. Ah. Así que... Te enamoraste en el medio. Te enamoraste en esos 5 días. ¿Cómo? Te enamoraste en esos 5 días. No, me enamoré de un laburo que se me dio. Lo que pasa es que yo ya había terminado de cursar mi carrera de comunicador, debía un par de materias, había empezado a estudiar otra carrera que era letras y me salió laburo acá y ya no podía, es decir, yo tenía trabajos demasiado precarios en Córdoba. Y acá me salió algo que parecía un poco más firme y eso pareció. y me fui quedando. Y en estos 30 años, bueno, hice absolutamente de todo. De todo. La mitad, el primer tiempo, laburando gratis prácticamente, ¿no? ¿Y cómo te llevas con eso de la E y del lenguaje en este proceso de cambio en Tras la Sierra puntualmente, ¿no? Porque la ciudad es como y que... empiezan Dolores, donde Bueno. si te llegan a escuchar decir Claro. eso, donde si yo digo todes en Villa Dolores, no me dejan entrar al barrio. A ver, el llamado lenguaje inclusivo en realidad existe en muchos lugares del mundo y es un lenguaje no sexista. Porque la verdad no incluye a nadie. O sí, es un poquito más inclusivo que lo habitual. Depende cómo se mire. Hablando de mirada... Yo decía, va a ser el programa más tranqui. Voy a aclarar algo. Yo lo rebanco. Sí. Me parece muy bien porque es un sociolecto. La lingüística lo define como un sociolecto. Y él habla de un determinado estrato social. Ese estrato social es el de mujeres jóvenes, sobre todo, y mujeres jóvenes de ciudades grandes. Esto no solamente... No, porque hay alguien que me dijo, no, eso es de la chica de la uva. No es solamente de la chica de la uva, pero sí convengamos que es surgido por una necesidad de la mujer en general, o enarbolada por la mujer, jóvenes y de ciudades grandes. Bien, yo lo rebanco, vuelvo a decir, porque yo de verdad creo que, como dijo Montserrat, el lenguaje está vivo. Y está el habla y está la lengua. El habla está todos los días moviéndose. La lengua es lo que después te autoriza o no la Real Academia. Claro. Que creo que con el tiempo va a ir autorizando cosas. ¿No? Pero En el caso yo, que fuera una mira, yo lo he realidad. comparado... ¿Cómo, Monse? No, te escucho y después ¿Viste los chupines, los pantalones ajustaditos que se usan ahora? Bueno, yo siento que si yo uso me va a quedar como... Qué buena no lo metáfora. siento propio. Qué buena metáfora. ¿Entendés? Es
Qué buena metáfora. No corresponde a mi edad. Puede ser muy prejuicioso lo que estoy diciendo, pero siento eso. Siento bien. Eso, ¿me entendés? Es decir, lo rebanco. Si de pronto lo usa mi hijo de 22 o mi hija, bárbaro. O sea, me parece que a ellos sí le corresponde. Yo no lo siento, me llevaría un trabajo a hablar así. No sé si en la radio o en los medios para los cuales trabajo va a caer bien o no. Hay decisiones editoriales que se tienen que tomar en ese sentido. Creo que se están tomando, ¿no? Por ejemplo, con Montserrat trabajamos en un canal de Mina Clavero. Y sí, no sé qué opinaría. Creo que no tendrían problema. Yo hablo lenguaje inclusivo en las notas, sí. Claro, bueno, vos lo hacés, sí. Bueno, pero viste, entonces, por eso te digo. A mí me llevaría un trabajo adaptarme un poco como decía Pablo. No me sale así. Por ahí creo que todo lleva su tiempo. Y en uno de los grupos de colegas de los dos del interior, lo usamos. Chiques, todes, esas cosas. Bueno, primero me pareció raro, ya no me parece raro, lo voy a ir naturalizando, supongo. Y después me parece que eso le va a pasar a la gente. Supongo, no puedo hacer futurismo. Me parece que la gente va a ir encontrando que puede encontrar el llamado lenguaje inclusivo hasta en una publicidad, por ejemplo, ¿no? Sí. Y no que haga ruido. Yo lo que noto ahora es que molesta más de lo que ayuda, en algunos contextos. Sí. Audiencia, por ejemplo, el otro día hubo un comunicado en esto de la pelea contra el desmonte en el camino de Barranca de los Loros. Rodeo de Piedra. A Chirasarre. Claro, había un mensaje, una convocatoria, creo. Convocamos a todos y se armó un quilombo bárbaro. Entonces, en una de las redes de una radio de Villa Dolores, fueron más las puteadas que hubo en contra del mensaje. Pobres. Que tomar conciencia con que de verdad te estaban haciendo pelota el bosque. No sé si me hago entender. Entonces, por ahí me parece, con todo el respeto que se merece, y vuelvo a decir, lo rebanco en términos teóricos, a veces hace un poquito de ruido. Es mi opinión. Humilde opinión, como dice. Ahí decíamos, sí, lo del lenguaje, la lengua está viva, ¿no? Y hay como dos temas ahí que me parece que estaría bueno que también preguntarles. Por un lado está en Tras la Sierra puntualmente está re viva, porque hay como tonos de todos lados dando vuelta, y hay unas mezclas y a veces salen unas fusiones ahí. De hecho, nuestros hijos están claros. Después preguntarte puntualmente por Villa Dolores, porque vos sos quizá el que más pie tiene puestos ahí y en donde se hace como un microclima también distinto al resto de Tras la Sierra. Pero una es eso, ¿no? La viveza que tiene, o lo vívido que está Tras la Sierra en términos de lengua con lenguaje y palabras, incorporar de eso y cómo la ven y en qué termina eso. Si termina en algún lado, cómo la ven en eso. Y por otro lado, lo violento que suelen ser las respuestas con respecto a la E, ¿no? Esto que dicen ahí. Es como que tocamos como una fibra muy, muy profunda y no sé si no es como una excusa eso para responder en realidad a todas las otras fibras que tocan todos los que vienen e incorporan todos estos movimientos culturales en general, ¿no? De cambios contra el status quo, si querés, contra lo que ya está como establecido. Sí. Y esa grieta o esa zanja enorme que venimos abriendo o cerrando, no sé en qué momento ahora estaremos, ustedes sabrán más que yo porque hace más tiempo que andan por estos lugares, pero esa zanja enorme que hay entre esto, ¿no? El venido, el criado, el Estado, el NIC, el no tanto, el colono, el más o menos, y etcétera. Y es algo que en todos los programas sale, por más que a veces me propongo, bueno, esta parte no la vamos a hablar, sale igual, digo, eso, el enojo de, no hables en la E, es probablemente la explicación de enojos que no tienen, que son más difíciles de explicar, que están más desde las tripas, me parece. ¿No? Yo querría agregar algo en relación a... ¿Sí o estamos cortando? En relación un poquito a lo que dijo Miguel, que también te banco, ¿no? Uno lo que te es natural, no. Este lenguaje inclusivo que corresponde, decís, a un sector, no estamos hablando solo de mujeres, estamos hablando de la cantidad de identidades no binarias que no tienen forma de ser nombradas. Eso es interesante traerlo, nada más. No es para traer una militancia, sino para nombrar, porque al final también están invisibilizadas un montón de identidades
Entonces creo que lo que hace SAE también es visibilizar. Y entiendo que estamos en un tiempo de todo nada con respecto a muchas cosas ideológicas sobre todo, ¿no? Hay mucha intención de anestesiar a las personas y esa reacción tan violenta como vos comentás o como comenta Miguel que surge, para mí, desde mi punto de vista, desde los sectores conservadores o desde alguien que simplemente está muy triste y muy enojado en su corazón, entonces ve la tele y se apropia. O las dos cosas. Sí, y se apropia del enojo y de la frustración social que tenemos. Claro, obviamente, si fuiste un hámster toda tu vida, corriste la ruedita para tener una vida que te dijeron que te iba a dar felicidad un día, mirando que en una película eso le funcionaba a alguien y a vos no te funcionó. Y tu vida está solamente sostenida de consumo de huevada y de llegar a lo que no vas a llegar. Y entonces la violencia está en el día a día y cuando te vas a poner la cabeza en la almohada, el silencio te reclama vivir y ser feliz y te enoja todo lo que se atreva a cuestionar que tu jaulita está en evidencia, ¿no? Eso creo que son esos enojos que salen. Entonces la es una forma y cualquier cosa que se salga del statu quo que hace que los cuestionamientos, entonces, existe otra alternativa, por las dudas la alejo. No la quiero. Uh-huh. Claro, sí. Sí. Nosotros los dejo ahí pensando un ratito, vamos a hacer un pequeño corte, venimos. Nos ha golpeado duro y vimos algo tras el velo del amor, pero es que ya no soy tan chico. Bueno, ya estamos de vuelta, segunda parte, segundo bloque sería si esto fuera televisión, pero no es televisión. ¿Cómo se llevan con esta cosa de nuevas opciones digitales de comunicación? Porque esto no es tele, pero tranquilamente podría ser algo parecido. No es radio, pero lo usamos como si fuera radio. Vos que venís de un viaje larguísimo, vos también, Miguel, vinculado a la radio, ¿no? ¿Cómo te llevas con estas cosas de que venimos otros e improvisamos con otros instrumentos? Pero es más o menos lo mismo, pero no es lo mismo. ¿O sí? Me gusta. Qué bien. Sí. ¿Querés venir a hacer un programita? Puede ser. Tiempo perdido. Puede ser en un momento. Perder el tiempo. Me gusta. A pesar de que obviamente pasa esto, ¿no? Que de repente te empiezan a hablar de tales plataformas, tales situaciones y como que quedás medio, ¿no? Como medio colgado ahí, como con los chupines. Pero sí, me gusta. Igual yo también vengo de una formación audiovisual. Ah, bien, claro. Entonces, bueno, digamos, me gusta un poco mezclar esos mundos. La cuestión así de la multiplataforma es otra de las cosas que van cambiando en estos tiempos donde venimos cambiando cosas y también la pregunta que había quedado anterior era cómo nos vamos adaptando, cómo ven que se adapta la comunidad en la que vivimos a estos cambios en general, ¿no? Que parecería ser el problemita. Esas son como dos preguntas ahí al mismo tiempo. Miguel, ¿cómo te llevas con las nuevas plataformas y de ahí con los cambios? ¿Cómo ves que nos llevamos en general con los cambios? En general me ha pasado que con la tecnología he sido muy malo, ¿no? Siempre he llegado un poco tarde, siempre me he resistido un poco. Imagínate que yo empecé mi carrera con una máquina Remington del año 48, claro, a la cual le faltaba la L, ¿no? Claro. Y de ahí pasamos, viste, a una versión de computadora muy precaria. Uno antes salía a cubrir una nota y llevaba la mochila con un grabador grandote, aparte la cámara, los rollos, los lentes. Y ahora salgo con el teléfono, nada más. O sea, con esta cosita chica que te da un poco de cosas. En serio, vos sabés que uso muy poco la cámara. O sea, tengo una cámara profesional con todo lo demás. La uso cada vez menos, la uso a veces por una cuestión ideológica, digamos, ¿no? O de cierta supuesta dignidad, por decirlo de alguna manera. En el plano de la emisión es fantástico, yo disfruto cada vez más
con esto, tuve un golpe hace muy poco y que me dejó manco, me dejó con una sola mano y yo tenía que empezar a escribir un libro que me pedía el diario y seguir con mi trabajo diario. Entonces terminé descubriendo ese dispositivo por el cual vos le dictás a la computadora te escribe, que en realidad existe desde hace mucho. Pero yo no dejo de sorprenderme gratamente con todas las posibilidades que hay. ¿Lo usaste? Lo usé a la fuerza. Claro que el proceso mental de escritor es otro y también lo tenés que adaptar, ¿no? Una cosa es escribir con tus manos como hiciste siempre, otra cosa es estar dictándole a alguien. Claro. Que por supuesto después tenés que corregir, puntuar y hacer una serie de cuestiones distintas. En el plano de la recepción, bueno, me parece que son las generaciones nuevas, son los nativos digitales son los que se avivaron mucho antes que nosotros. A mí mi hijo me enseñó qué es el podcast, por ejemplo, ¿no? Que es parte de esto que estamos haciendo ahora. Y yo lo consumo cada vez más. En el plano de la recepción, yo soy más perezoso por ahí, ¿no? Pero más allá de lo que me pasa a mí, me parece fantástico. Es muy loco. Es decir, yo puedo hacer un bloque para un programa de televisión que se hace en Mina Clavero y también lo hago con mi celular y un microfonito y a veces un trípode y lo hago yo solo. Es decir, antes necesitábamos un equipo de varias personas para esto. Exacto. Me parece más democrático en el fondo. Me parece que hay más posibilidades de expresión y más posibilidades de... Ojo, eso no te garantiza que haya... O sea, la plurivocidad no te garantiza... de soportes. Exacto. No te garantiza la no hegemonía. Cuidado. Por ahí hay mucha gente diciendo lo mismo de cosas de manera distinta. Tal cual. Claro. Eso pasa mucho también. Sí. ¿La diversidad hace eso en tu generación? ¿El cambio ¿están más adaptados al cambio, Monse, en tu militancia más que en tu generación? Sí, papu. Yo soy del 78. Por eso, digo, no somos soy de todos la misma. Digital. No, pero la militancia esta de proponer estos cambios que son tan radicales en un buen punto en lo cultural y que tenés tu bagaje de argumentos de por qué lo defendés y cómo y eso, ¿está más adaptado, está como más permeable a estos cambios o no? Bueno, siento dos aspectos. Uno, como dijo Miguel, es más democrático en el sentido que, por ejemplo, en lo cultural una puede acceder a mostrar su arte, su obra, ya sea desde un Instagram, desde un YouTube, donde cualquiera sube lo que quiere. Entonces, bueno, ahí sí te ayornás, que eso sí, hay ahí cada vez más, posibilidades. Si te podés ayornar a la tecnología, eso tiene que ver un tema de recursos económicos, y también de formación en algún punto. Si bien cada vez es algo que es más accesible a todos los estratos socioculturales en algún punto, siempre hay algunos puntitos de exclusión, ¿no? Que son también difíciles de integrar todos los sectores, ojalá. Entonces, por un lado es democrático en el sentido de que uno puede compartir su arte, su opinión, lo que sea. Por otro lado, también tiene el otro filo de que cualquiera puede decir cualquier cosa. Sí, y de que hay tanto de todo que ya no hay, que no hay filtro y que por ahí hoy día también desde el arte todo es válido y todas las expresiones son válidas, tengan o no tengan más trabajo hecho, más... Bueno, en eso que decías hay mucho, ¿no? Y vinculado con lo que decía Miguel recién de cuidado que parece que es heterogéneo, algo que es re homogéneo. En Tras la Sierra, ¿hay diversidad de voces? ¿Y cuáles? Chan. Bueno, la diversidad está. Sí. Ahora, no sé si todas están expresadas por igual o en igual fuerza o igual volumen, pero la diversidad para mí sí existe. ¿El no sé es no? ¿O no y no querés decir no? No digo no. Digo que no lo sé porque hay información a la que seguramente no tengo acceso y realidad es que me son ajenas. Si bien a mí me importa términos de medios, integrarme... ¿no? Es términos de medios. Claro. Yo escucho por ahí algún programa de radio de Villa Dolores o algo así de ratos, y escucho una voz en general, ¿no? Unas voces
que por ahí no narran ciertas historias. Después escucho otro tipo de medios alternativos y escucho otras voces que no narran las historias que quizá sí narraba el otro medio. Y así siento que, bueno, que está cubierto en general, pero hoy día la radio, por ejemplo, de Villa de las Rosas, no representa la totalidad de voces de Villa de las Rosas. Representa una voz imperante en Villa de las Rosas. Y así creo que sucede. Es que ningún medio representa Por todas eso. las voces. Claro. Por general, eso hay el muchos concepto medios. de medio está unido a una intención, que puede ser hegemónica o alternativa, pero todas las voces, es decir, siempre hay un predominio de una. Perdón, Pablo. No sé qué. No, está Sí. bien, estoy de acuerdo con lo que vos decís. Por eso está bueno que haya muchos medios. Y tampoco pensar de que el que está consumiendo o el que recepciona, como decía Pacho, va a estar sí o sí escuchando una forma sola, digamos, ¿no? Yo eso lo veo constantemente. No sé, entro al almacén de la esquina de casa y suena, no sé, Radio Verdad, y al rato estoy y suena el grito, y las mismas personas que quizás les cuesta un poco escaparse a las trampas y a las lógicas de la comunicación, también se cansan, ¿no? de siempre lo mismo, sea lo que sea, digamos. Yo lo veo, y también lo pego un poco con lo otro, que no quiero volver a hablar de lo del lenguaje inclusivo, pero digo, tiene que ver también en eso, en qué relación se entabla entre la persona, porque acá se habla de tecnología y de nuevos formatos, y eso también muchas veces es como que una trampa, ¿viste? Como que achata mucho la posibilidad de la comunicación ahí entre las personas, digamos. Entonces, a mí no me pasa, y conozco mucha gente por mi tarea, digamos, ¿no? Nacida, no nacida, que muchas de estas discusiones que estamos dando acá se me den en el cotidiano. Se dan en el cotidiano. No, que se den. No son temas que tratamos, no son temas que habitualmente tratamos. Ojo, yo tampoco. Y si yo estoy jugando un partido de fútbol y estoy hablando de Santiago Maldonado con la parte de mi equipo que son de acá chuncanos y capaz pueden escuchar decir otra cosa, o si digo una palabra con él, qué sé yo, es totalmente aceptado y ahí hay una reciprocidad. Yo lo siento así, digamos, no siento esa agresividad, esa cuestión. Yo lo veo más como una cosa más de tecnología, de Facebook, no. De redes sociales, no la ves en el cotidiano. O sea, no en mi cotidiano, ¿no? No en mi cotidiano. De cualquier manera, perdón, ¿no? También, como para también pensarlo desde otro lado, también ojo con que el cotidiano de una persona o de un grupo sea uno que se vaya reduciendo, una especie de gueto, de que yo me relaciono con el que habla como yo, piensa como yo, entonces obviamente que si no salgo de ahí, ese es el tema. si no salgo de ahí, no es mi caso, pero que hace que tu verdad sea la de tu grupo. ¿eso vos llegás a darte cuenta? ¿Llegan a darse cuenta cuando el grupo se va achicando a personas que pensamos parecido? ¿Vos llegás a darte cuenta de eso o no? yo lo veo hoy. Yo lo veo completamente, sí, hoy. Quizás hace unos años no me daba cuenta y yo estaba en uno de esos grupos. En un grupo así cerrado, más que cerrado en esto de que todos más o menos nos vamos pareciendo, y como para no entrar en discusiones, cada quien va armando como sus pequeñas tribus de gente de acuerdo, en donde se posiciona ahí en ese lugar. Entonces, para no ponernos tan estructurales con esto de diversidad de voces, los temas de los que hablamos en Tras la Sierra, ¿son diversos? ¿Son los mismos? ¿Son conflictivos? ¿No? ¿Hay alguna complejidad ahí o no ven ninguna? A mí me parece que hay diversidad hasta cierto punto. Todo viene por ahí. Pasa que se me ocurre pensar en lo que pasa en los medios y lo que pasa en las redes. De alguna manera, en muchos puntos confluyen. Las redes es el verdadero medio de comunicación, con ida y vuelta, donde cada uno, como decía Monse, tiene la posibilidad de decir lo que quiera. Eso es bueno, básicamente eso es bueno, pero por ahí hay desborde. Ahora, si lo querés controlar, ¿desde qué punto de vista, con qué criterio vos vas a controlar eso? Por otro lado están los medios, que tampoco tienen un control nacional, por ejemplo, como sucede en otros países, que hay una suerte de confer o de ley. No tenemos ley de medios,
No tenemos ley de medio de tenemos ley de radiodifusión. medio. Ha pasado en Villa Dolores que ha habido comunicadores, por llamarlo de alguna manera, que han incurrido en agresividades fuertes, en cosas que la decencia prohíbe, o cierta ética periodística prohíbe, no decir prohíbe, desaconseja, critica, y no hay modo de que nadie les diga nada a esas personas, ¿no? Que usan el micrófono para sacar cuestiones personales, para desafiar, para agredir, para insultar. Y no hay nadie que les pueda decir nada. La gente hace lo mismo en las redes. Pero yo sigo defendiendo la idea de que entre el medio y la red tiene que haber alguna diferencia. Entre todos yo creo que hay diversidad. Por supuesto hay líneas hegemónicas. Para colmo, a veces donde más hace falta un mensaje, ese mensaje no está. Te pongo un ejemplo. Vos, estamos en Córdoba, vos ponés una radio con cuarteto y tenés cierta garantía de llegada a determinados sectores. Pero junto con esa música no va un mensaje alternativo. El mensaje alternativo está en los medios a veces está en los medios alternativos que no ponen esa música, proponen otra. Y a veces terminan siendo medios para el ya convencido. Claro. No sé si me hago entender. Tal cual. Sí. Entonces, me parece que por ahí esa discusión tenemos que dar. A mí me encanta, yo escucho una radio de acá de la zona, cuando puedo, porque soy un tipo que está sometido a la información y tengo que escuchar cada cosa en ese sometimiento a la información. No escucho. Claro, es decir, yo soy un periodista que tiene que estar informado, no me sale estar informado, naturalmente no lo soy. Es decir, prefiero leer literatura o libros antes de ponerme a leer el diario, por ejemplo. En serio lo digo. Entonces, no soy un tipo muy informado, pero a veces me tengo que poner a trabajar, necesito información y estoy sometido a la búsqueda de esa información en la radio que escucho. Y la verdad, escuchás cualquiera. Y una información que es bien tendenciosa, que está bancada por determinados sectores que le pagan publicidad, sobre todo a esos medios, para que repitan 10 veces la misma buena noticia que favorece el gobierno o no. Bueno, y ahí nos metemos en el último. ¿Tenés ganas de decir algo? No. Nos metemos en el último tema ahora, para después del bloque, y ya para ir cerrando y agradeciéndoles para el tercer bloque, vamos a hablar justamente de eso, de quién define la agenda política de Tras la Sierra. Y en eso también la misma mirada de ustedes, ¿no? De cómo la ven, de cómo, y si las mayorías son las que definen la agenda política o de la agenda de algunos políticos define lo que las mayorías terminamos eligiendo. Así que vamos y venimos y les preguntamos. He perdido y he encontrado mi cabeza, despertándome en el charco de la sangre del mezcal, con la cara un poco más desfigurada. Ten cuidado con las mezclas y a no desanimar. Times are changing. Times are changing. Pero arranquemos desde acá mismo, ¿no? Total, esto es YouTube, así que podemos ser un poco más informales de eso. ¿Las cámaras te ponen en otra pose a eso? ¿Te ponen en otra pose más así estructurada? ¿Una camarita o dos camaritas o luces o esto en la mesa, el micrófono? ¿Hay como una pose en esto de hacer comunicación que es distinta a la vida real? A mí no. O sea, al principio por ahí sí, pero no. Cada vez menos. De hecho. Cada vez menos. También porque hago otras actividades artísticas de escenario que son parecidas. Por el contrario, creo que favorece a la expresión, ¿no? Ya hasta ver los gestos, a la comunicación. Yo lo que les contaba antes, quería charlar un ratito de periodismo, en tanto Miguel hacía así como un pequeño reclamo, porque hubo programas de una sola persona. No. Pero no lo vamos a hacer. Casi que tomamos té Chai Vibes. ¿No, Nico? ¿Qué es esto, Nico? Peganos un grito ahí. Explícame. Es una infusión de té y unas mezclas, unas especies de distintos lugares del mundo: canela, cardamomo, jengibre, clavo en olor, anís estrellado, pimienta negra y Chai, ahí va. Chai. Que viene aparte ahora en este formato para hacer el tecito directamente, Chai Vibes, así que lo encuentran en herboristerías amigas. En las tiendas de herboristerías y también por Chai Vibes.
chaivibes.t en Instagram. Muy tras la sierra. chaivibes.t. Con el chaleco. Muy holístico tras la sierra. ¿Sabes que el otro día, y es con esto me quiero meter un poquito en que quién maneja la agenda política, si querés, o más que maneja la agenda política, cuando hablamos de política en Tras la Sierra, ¿qué es lo que a ustedes se les ocurre decir con eso? Pero antes de eso, por lo que dijiste de Tras la Sierra, Mingo Castillo en el anterior programa dice, mirá cómo miramos nuestro ombligo, que hablamos de Tras la Sierra y hablamos de lo holístico, de cosas, y no hablamos de las comunidades bolivianas, no hablamos de las comunidades árabes, dice, no hablamos de cómo la comunidad boliviana viene creciendo y fomentando tanto la industria del ladrillo, la industria del mercado textil, como en cualquier otra ciudad, y para nosotros eso no es Tras la Sierra o no es de ese lugar, y no tenemos como una respuesta a eso. Él mismo lo decía desde él mismo, ¿no? De su autocrítica, tendemos más a creer que Tras la Sierra es más chay. O nuestro mundito, ya sea chay, ya sea lo que sea, ¿no? Nuestra visión, es que llega hasta un punto. ¿Qué significa chay? Perdón. Un té de la... perdón. Un té Sí, no, pensé que es la mezcla, ¿no? el té se llamaba así por otra cosa. No, está bien, Llévate perdón. uno. Llévate un chai Claro vibes. que me ¿Se puede llevar, no? ¿Un chai vibes? Sí, podemos. Bien. Té negro, cardamomo, jengibre, anís estrellado, pimienta negra, clavo de olor, canela y nuez moscada. Agitar para incorporar, calentar agua hasta su primer hervor. Power, eso es energético, ¿no? Sí, ¿no? Sí, cuando Mirá la hace energía frío que es tiene un Nico. súper té. No es así. Se le nota. Un joven vigoroso. De esas de cosas. Bueno, cuando hablamos de política y decimos, che, ¿cómo es la política en Tras la Sierra? ¿Cómo se organiza? ¿Quién la organiza? ¿Cuáles son las organizaciones? ¿Qué es lo que les sale a ustedes decir? O sea, ¿qué cosas son las que prometen en elecciones y qué cosas y cuál es la otra política que no participa de elecciones, por ejemplo? Pablo. Y hay mucho de política ahí en los pueblos, en la calle, más allá del Estado y de lo gubernamental. Para mí hay mucho. Recordá que en un momento es golpear la mesa e irte, ¿eh? En algún momento de este bloque. Así que... para mí hay mucho. No solo en Tras la Sierra, pero bueno, ya que estamos hablando acá del Valle, yo veo mucho de eso, de mucha gente, digamos, preocupada y accionando en función de modificar algo que tenga que ver con su vida, digamos, ¿no? Obviamente que como en todos los lugares, siempre es importante lo que la comuna dice, lo que la comuna hace, está esa cuestión, ¿no? de peso desde lo estatal. Pero vuelvo a lo mismo que antes. En la cotidianidad y en las relaciones, yo veo gente encontrándose, gente resolviendo, estoy hablando gente de todo tipo, o sea árabe, boliviano, chuncano o venido, no, en este caso no está esa cuestión que vos planteabas. Y muchas de las cosas que capaz gente que viene afuera y dice, hay que hacer esto, ya capaz que ya existe acá, o sea, no es que está viniendo en general, claro, a proponer nada extraordinario, digamos, nada más que bueno, sí es verdad que cada uno viene de su mirada o de su mundo o de lo que viene y bueno, plantea una cuestión desde ahí. Pero yo lo veo muy así y veo que con el tiempo te vas dando cuenta de que muchas de las soluciones y cosas que se plantean desde los poderes, digamos, no se pueden quizás encarar desde otros lugares, digamos, ¿no? Sí. Algunas, no estoy hablando de una cuestión total, digamos, ¿no? Es como que la política también propone cambios estructurales grosos a veces, ¿no? Como, bueno, nada, el acueducto, esto de los desmontes, o de abrir calles, o de pavimentar o no pavimentar, o qué pavimentar, que no, que no son quizás las cuestiones más de orga, más territorial, digo, resolvemos otras cosas desde el plano que vos decías, pensando en la política como esto para el arte de modificar la realidad. Digo, la realidad grande la modifica el Estado y las realidades más individuales o de pequeñas comunidades la modificamos entre nosotros. ¿Sería algo así? Sí, yo siento, con respecto un poquito a lo que dijo Pablo y con lo que decís vos, por un lado, la línea estatal sigue sosteniendo políticas y formatos claramente obsoletos para lo que estos tiempos requieren, que quizás no contemplan las realidades de los territorios que gobiernan ellos mismos, o realidades inminentes como un tema ambiental, ¿no?
que hoy día las políticas aquí en Córdoba son de trogloditas, ojalá, porque ahí estaban en contacto con la naturaleza, en donde no hay registro de las nuevas necesidades que estos tiempos requieren de transformar, ya sea en cuanto a ordenamiento territorial y en cuanto a cualquier avance desde lo que es infraestructura, de cómo crecer, ¿no? Porque, bueno, claramente vamos a plantearnos que el desarrollo tiene que suceder. El tema del paradigma de desarrollo creo que es el que tenemos que cuestionarnos hoy día, ¿qué es desarrollo? Y por un lado están entonces, como dice Pablo, que se ve en lo cotidiano la gente agrupándose para responder a las propias necesidades, sí, del territorio y sí de la propia gente, ya sea en la Unión Campesina, ya sea en cooperativas de trabajo. Estos tiempos requieren una salida colectiva. Creo que hoy día ya los formatos tan verticales como sí son las instituciones establecidas, ¿no? Tan verticales no están sirviendo. Creo que la forma de organización política tiene que ser más horizontal y darle voz a las diversidades y a las necesidades claras, ¿no? Entonces, a partir de eso la gente comienza a organizarse, pero veo también mucha resistencia de parte de las instituciones o de los gobiernos o de las autoridades, por decir de alguna forma, que claramente no son representativas del pueblo, claramente solo representan intereses de diferentes, cuanto más gigantesco sea el aparato al que responden, menos oídos al pueblo, claramente, ¿no? A nivel aquí pequeño, bueno, son municipios que hay un par de cosas a las que tienen que responder. A nivel gobierno, cosas más gigantes a las que responden nunca es a la gente, nunca es a la necesidad del territorio. Y entonces, a partir de eso, creo que la gente se organiza y cada vez va tomando más fuerza. El tema es que hay mucha resistencia y, por otro lado, quizá la gente aquí hablando de Tras la Sierra y de esta grieta que trajimos varias veces, que es una ilusión en un punto y en otros puntos concretamente a veces sucede. Estuve viendo con el tema que trajo Miguel recién del camino que se está haciendo en Achiras, en el rodeo de Piedra, ciertas respuestas de los lugareños a estos pedidos de las asambleas de ambiente de observar cómo se hacen las cosas, por qué se tiran algarrobos de 80 años para hacer un camino de 20 metros cuando podría hacerse un camino más angosto y tirar entonces la mitad de árboles, que son un montón de árboles. Entiendo que los venidos, por decirlo de alguna manera, a veces son vistos como invasivos por las formas y todo eso. Eso lo he visto suceder y sí, claramente se vive como una invasión porque hay mucho de una invasión de una persona que viene a la ciudad con ciertas velocidades que aquí. Pero también hay algo que no se dice tanto, que es que la gente que viene de una ciudad o que ha vivido en una ciudad y se ha ido y vuelto, ve el deterioro en la calidad de vida que implica ese paradigma de desarrollo. Entonces, claro que una persona que toda la vida no le llegó la ambulancia donde quería que le llegue la ambulancia y perdió un ser querido, está creyendo que lo mejor que le puede pasar, porque contempla a su ser querido, es que la ambulancia llegue y que el asfalto le llegue hasta la puerta de la casa. Seguramente, pero el costo a nivel global de eso es altísimo. Entonces también estaría buenísimo escuchar que la gente que tiene la experiencia de la vida en la ciudad, ese crecimiento, solo trae violencia y destrucción. Bueno, eso es re político también, ¿no? Y no tiene tanto que ver con la agenda de elecciones cuando votamos, cuando no votamos. ¿Vos cómo la ves? Pero la gente sí claramente apoya y vota según estos programas de crecimiento y votan a eso. Sí. Entonces en las campañas eso es como que nada, garpa un montón. Entonces ahí sí escuchan al pueblo. Sí, no sé si escuchan. Le dicen lo que tienen que pensar y después la gente vota eso. No es que no escuchan, porque la gente no sabe si lo necesitaba. Primero se lo venden, después sienten que lo necesitan y después votan y siguen corriendo, como dije, en la ruedita del hámster para obtenerlo. Así con todo. ¿Vos cómo la ves? Por un lado, lo que llamamos Tras la Sierra es un mapa y un territorio bastante amplio.
Entonces tenés la Trasierra del Alto, de la zona más turística, tenés la Trasierra de la Costa, tenés la Trasierra del Bajo, más agropecuaria, y en todos lados hay un montón de situaciones distintas en lo social, en lo económico, en lo cultural. En lo que más similitud hay es en lo económico. Es decir, la carencia es lo que más abunda. Es homogéneo. Es lo que más tiende a ser homogéneo. Entonces tenemos, si vamos a preguntar cómo es la política, es patriarcal, es muy patriarcal, aunque haya mujeres gobernando en algunos sectores o distritos, son mujeres con actitudes patriarcales. Es cortoplacista. Total. Por eso vemos el árbol y no el bosque. Es caudillista, es autoritaria, piramidal, verticalista. Es todo eso. Entonces, con esas estructuras, cuando hay carencia, bueno, es más fácil el clientelismo. Es más fácil el caudillismo. Entonces, vos tenés un jefe comunal que sabe que poniéndole unos pesos a cada radio, digo, estamos vinculando esto con los medios, ¿no? Obviamente, por ejemplo, porque vos me preguntabas cómo se marca la agenda. Bueno, poniéndole unos pesos a cada radio, como también hay poca plata, hay un montón de radios, porque la radio, sobre todo la radio como medio, y ahora la página u otro espacio en la web, bueno, terminaron siendo recursos económicos también. Entonces, en un momento hay gente que abrió una radio con el único objetivo de llegar a fin de mes pudiendo pagar algunas deudas, ¿no? Sin tener gana o sin tener vocación de comunicación, y no le importa nada. Hasta el día de hoy, eso pasa, y si tiene que vender el alma al diablo, lo hace, por decirlo de alguna manera. Porque muy, su muy negocio es trascendente. ese también. Entonces, Su negocio es ese. su negocio es ese. Y en el fondo, si vos te fijas, no está mal. El problema es que vendemos contenido, vendemos filosofía de vida, vendemos cosmovisiones. Claro. Y en eso sí somos bien distintos. Algunos porque es más, no sabemos, ni siquiera sabemos que somos distintos. Eso nos pasa. Y una de las peores cosas que pasan es esta actitud que muchas veces la religión promueve, de no participación, vos fíjate en la SEMDO de Villa Dolores, que es la cooperativa, es una de las cooperativas, si no la más fuerte, es la segunda en capacidad económica de la provincia de Córdoba. Fue Río Tercero. Presta servicio en 13 localidades. Es sin duda la empresa más fuerte de toda la región. Está integrada por más de 25.000 asociados. Bueno, la manejan menos de 40 asociados en los últimos 30 años. ¿Me entendés? Y la otra gente se queja para adentro, como suele decir, se rasca para adentro. Se queja pero no se queja, putea porque la luz está alta, putea cuando no puede pagar, cosa que es muy frecuente. Pero la SEMDO es una caja negra. Se sabe que algo entra y que algo sale y no se sabe qué pasa adentro. Y eso, bueno, no. Ahora hay como un atisbo de cambio. Después de décadas se han presentado 3. A la próxima elección se presentan 3 listas, ¿no? La oficialista y 2 opositoras. Bueno, podemos hablar ahora de eso, pero digo, está esa actitud de no participación, de comodidad, me quedo acá esperando. Y después sí, hay gente que tiene lo otro que ustedes decían, de que hay gente que se está comunicando y se está juntando para ver qué les está pasando y para buscar soluciones. Bien. Que es una actitud que la misma tecnología, por lo que ya sabemos, no alienta. La agenda de los temas, entonces, ¿quién la define? ¿Esa gente así un poco más inquieta o los poderes más centralizados? El hambre. ¿De qué cosas bueno, ¿qué habla a qué cosas de qué cosas se dedican los estados a resolver y de qué cosas hablamos o se habla en los medios de eso? Me parece que los medios siguen incidiendo muchísimo. Un montón. Con determinados contenidos musicales, ideológicos y partidarios también, y que, bueno, van al ritmo de esta pauta publicitaria oficial que viene de la provincia, que viene del municipio, que viene de la comuna, que viene de algunos comerciantes que ponen plata acá y acá no, pero ni siquiera eso. Vos sabés que yo te diría que la actitud por lo menos en Villa Dolores, la actitud del anunciante medio, no le importa.
Eso te iba a decir, porque de última los medios también se financian o con privado o con público, pero y no hay mucho más. A un medio no le importa el contenido político, o sea, le importa que se escuche, sí, obviamente, el medio en el cual está poniendo plata. Pero empresas fuertes o comercio fuerte de acá de la zona no tienen la actitud de decir, sí, voy a poner acá, sí, voy allá. No. A no ser que algún político justamente levante el teléfono, y esto sucede, Pone acá sí, sí, acá ponémele un poquito de plata a la radio de Carlitos, por ejemplo. ¿no? Claro. Y bueno, Carlitos, por decir algo. Vos no sos Carlitos. Yo no soy Carlitos. No sos Rubén. Yo creo que claramente la agenda la definen los intereses. Podemos hablar de las radios comunitarias, podemos hablar de estos espacios alternativos, ahí se dice otra cosa, pero mayormente, como dijo Miguel, lo masivo, lo que se intenta, lo que incluso también es información desde las instituciones, ¿no? Desde las escuelas, desde la iglesia, desde todos los otros espacios, las iglesias, las religiones, etcétera, en los espacios que claramente definen la agenda política también, ¿no? Porque vos estás creando seres comprometidos o no, que se involucran o no. La cuestión del no te metás con la pandemia fue genial, fue la frutilla del postre, el no te metás, el generar separación. Bueno, por suerte aparecen frente al contraste también resistencias interesantes, pero creo que va por ahí, que en realidad lo que la masa, lo que después ves más en redes sociales y todo, está totalmente definido por intereses creados. Incluso te tiran una temática que como parece polémica y parece que abarca, como el feminismo y todo, que parece que abarca intereses posta, entonces la utilizan incluso y se apropian de luchas como para distraer de otras cuestiones, por ejemplo, ambiente. Yo les agradezco un montón. Sé que para todos cortar al medio, el día, la semana, todo es un bardo, así que muy agradecido. Gracias. Les voy a pedir 3, 4 palabras a cada uno nada más como para redondear, de lo que si quieren algo de plantearlo, y si no, 3 o 4 palabras de por qué escuchar o ver este programa, que nosotros después la vamos a cortar y los vamos a mandar en la semana antes del programa. ¿Por qué tenemos que volver a ver? Yo quiero, no sé si usar la palabra, no, porque en función de lo que decía también ahí recién Monse, hay algo muy importante es esto, es esta apropiación que hace, si bien la política o la agenda puede ir por el lado que Monse planteaba, está la apropiación de todas las luchas, de las cuestiones que hace el Estado y las tracciona para sí. Acá en la Sierra tenemos un montón de esos ejemplos, digamos. ¿Estás de acuerdo o en desacuerdo con eso? Totalmente en desacuerdo. Y aparte, los poderes están viendo qué pasa constantemente, están escuchando todos los medios que dicen los medios y digamos, para cualquiera que está en los medios de comunicación lo sabe, porque enseguida si alguien dice algo, si en tal cosa se debatió tal tema, o si pasó tal cosa, enseguida están todos hablando de eso. No lo estarán hablando en público, pero se está hablando, digamos, ¿no? Y entonces cuando vos le planteás a alguien, a algún caudillo, ¿no? Como decías vos, pero todo tenés que regular, porque a mí me ha pasado, frente a tenés que, te miran como si fueras extraterrestre. Claro, ¿qué te metés? ¿No? A mí me pasa un montón eso, y cada vez que lo digo en voz alta me siento que me pongo liberal. ¿Por qué? En esto de, no hay que regular todo, hay que regular poquito, y en general que cada uno de nosotros nos organicemos en los territorios, y que tengamos organizaciones civiles e instituciones que se organicen solas, y que cada uno de nosotros nos hagamos cargo de ese rol. Me parece que eso construye dirigentes que no está bueno construir, me parece. Otro programa, Pachi. Claro, acá empezaría otro programa. Ese discurso te acerca a un lugar ideológico, quizás no es el que te sentís más cercano. ¿Al liberalismo decís? Sí, claro, no, porque cuando yo me pongo liberal, claro, el liberalismo está entendido como derecha. Cuando yo digo, bueno, el Estado no tiene que estar acá. Bueno, no tiene que estar acá, tiene que estar en otro lado. No en regular, no sé, cómo se organiza cualquier otra cosa. En esto voy a decir todo, en regular todo, o en estar por lo menos en todo. Después digo, porque podemos hacerlo nosotros solos y porque eso nos vuelve adultos, nos vuelve maduros y nos vuelve responsables de las decisiones que estamos tomando y qué sé yo.
ahí nomás digo, ahí estoy tomando la curvita para decir nada, el Estado no hace falta. Y no sé si quiero tanto de eso, pero bueno, nada. No hay que tener miedo, eso nos pasa a todos, me parece, y es lógico, ¿no? Y es cuestionar las funciones del Estado, ¿no? ¿Cómo? Claro, es cuestionar las funciones de ese Estado, no es... O la forma en que la función se Claro. aplica, ¿no? Ajá. Es decir, por ejemplo, hay como un asco generalizado a la clase política, sin embargo, es decir, eso es conciencia invertida, eso es decir, no me meto, y con esa actitud de no te metas, está legitimando la misma forma de política no participativa, hegemónica, verticalista, que se está imponiendo. Acá es obscena la forma en que vos hablaste de cooptar y me hiciste acordar este tema. El intendente de Villa de las Rosas subió por un partido y luego vino el jefe político de la región con la billetera. Me imagino, no sé cómo habrá sido el diálogo, ¿no? Y ese intendente terminó siendo de este otro partido hegemónico en la provincia y en la zona. Lo mismo pasó con el intendente de Los Cerrillos. Lo mismo pasó con la intendente de Las Tapias. Subieron por otro partido, supuestamente opositores al hegemónico, y terminaron formando parte, porque la esencia de la hegemonía también es esa, ¿no? Absorber estos fenómenos, porque son fenómenos a veces, ¿no? Y hacerlos jugar a su favor. Bueno, esa es una buena. Ahí estamos hablando bastante de política. Aunque Dios digas esto de... Yo entro al súper y hablamos un poco todos, pero hay otra cosa que se habla por abajo, ¿no? De eso de que te hablamos por abajo es un poco lo que queríamos charlar acá también. Eso, ¿por qué veríamos esto? ¿Tienen algo para decir, algo para cerrar cada uno? Porque breve. estamos hablando de cosas que no se hablan habitualmente. Son nada más ni nada menos que por eso. Monse. Por mi parte, yo te agradezco muchísimo y que me dé la oportunidad de, justamente, de hablar de otro tema que no tocamos nunca por ahí. Gracias, chicos. Lindo disertar con acá compañeros hermosos. Que la salida es colectiva y compromiso. Esas palabras. Pablito, te quedó la Fue un palabra picadito, finales. fue un bocadito. Fue un igual, ¿no? bocadito, claro. Pero bueno, es re lindo y re válido también poder encontrarse con otras compañeras y compañeros que están laburando ahí en el mismo oficio, en la misma línea, y que a veces en la vorágine diaria, cotidiana, es difícil que exista en ese lugar. Sí. Bueno, yo no quiero hacerme el Nelson Castro así y cerrar con una frase final porque queda horrible, pero sí decir esto que vos decías recién, de que hay un montón todavía por ver, hay un montón para seguir profundizando, que son así como pequeños títulos de algunas cuestiones que nos vamos dando, y de lo primero que vamos a hablar en el próximo programa va a ser de liberalismo o estatismo. ¿O qué? En el medio. No binario, por favor. No binario. Hay cosas intermedias. Liberalismo y estatismo. Cosas Sería, intermedias que tenemos que crear. no binarias. Gracias por estar del otro lado, gracias por acompañarnos. Que tengan una gran noche si nos están viendo en vivo en el estreno. Y si no, síganos, pónganle me gusta, compren Chai Vibes en Instagram. Y nada, gracias por acompañarnos del otro lado. Chau. Chao. They're changing for me. Es genial por fin haber tocado fondo, porque ya no se puede bajar mucho más. ¿Ves ese hilo de luz que está ahí arriba? Es tu buena estrella, te protegerá.